Iniciamos hoy una serie de debates denominada Sí o No, la fuerza de los argumentos, con una pregunta. ¿Le conviene a la democracia colombiana otorgarle participación política a los guerrilleros de las FARC si entregan las armas? Para ello invitamos a dos personajes que amablemente han querido asumir este reto. El doctor Antonio Navarro Wolf por el sí y el doctor José Félix Laforí por el no. Les agradecemos de antemano esta valiosa participación. Saludamos a los asistentes presentes en el estudio y a los que están en el auditorio del Centro Ático. A todos nuestros usuarios les entregaremos esta grabación después de que termine el debate. Estamos convencidos que en la exposición de argumentos, así sean completamente contrarios, está la base para construir democracia. Las normas del debate se explicarán a continuación y son muy claras, están fundamentadas en saber escuchar para emitir al final un veredicto. Hay un antes y un después. La academia es el lugar donde se debaten las ideas y hay espacio para todas las tendencias. Agradecemos a los dos académicos de la universidad, a la doctora Claudia Dangond, decana académica de la Facultad de Ciencias Políticas, y al doctor Rafael Prieto, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad, quienes se encargarán de hacer las preguntas y contrapreguntas. Quiero particularmente agradecer al padre Joaquín Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, por su apoyo en la organización de estos eventos, al comité editorial del debate, doctor Jairo Cifuentes, secretario general de la universidad, al padre Germán Rodríguez, decano académico de la Facultad de Teología, al doctor José Vicente Arizmendi, decano académico de la Facultad de Comunicación, a la doctora Diana Fernández y todo su equipo, a Mauricio Ocampo y todo su equipo, y por supuesto a Juanita León, directora de La Silla Vacía. Infinitas gracias por habernos acogido en la realización de esta idea. Vamos a iniciar el debate. La moderadora es Juanita León, directora del portal La Silla Vacía. Gracias a Rito Quieta, muchas gracias doctor Laforí, muchas gracias doctor Navarro, muchas gracias a ustedes los asistentes aquí en el estudio y a los asistentes en el auditorio. Hay 150 personas escuchando en este momento el debate, los usuarios de La Silla Vacía lo verán en la página y sobre todo esperamos que este debate se vuelva referencia para un debate muy álgido que comienza en Colombia. Y es, ¿le conviene a la democracia colombiana que los guerrilleros puedan participar en política si dejan las armas? Es uno de los debates más cruciales para el país. En eso vamos a estar los próximos meses y esperamos anticiparnos a ese debate, tener argumentos sólidos de lado y lado para que los colombianos comiencen a hacerse una idea, porque en unos meses o en un año, cuando se firme el proceso del acuerdo de paz y se firma, los colombianos vamos a tener que decir si estamos de acuerdo con ese proceso o no estamos de acuerdo, y entre más ilustrados y más argumentos tengamos para tomar esa decisión que es tan fundamental para Colombia, pues mucho mejor. La Javeriana ha querido ubicarse en el centro de ese debate con La Silla Vacía. Le agradecemos mucho al rector de la Javeriana habernos dado esa oportunidad de hacer este experimento con ustedes. En Colombia hay una tendencia a descalificar de entrada el argumento del otro, a tomar decisiones más basadas en la ideología que en la información, y creemos que este tipo de debates nos van a ayudar a tener la mayor información y más cualificada para poder tomar decisiones. Esta es una serie de debates que se estrena hoy con ustedes y que pues nos sentimos muy halagados de tenerlos a los dos, porque de alguna manera los dos encarnan las posiciones que van a defender sus vidas, sus trayectorias, son la mejor respuesta a esa pregunta de lado y lado. Este debate tiene unas reglas muy claras, es un concurso, es un ring de argumentos. Al principio de la votación, exactamente en este instante, les pedimos a ustedes que voten cuál es su posición personal frente a este tema. ¿Le conviene a la democracia colombiana permitir que los guerrilleros participen en política si dejan las armas?
El 1 es sí, el 2 es no. Les pedimos que en 15 segundos den su voto. Y mientras tanto, yo comenzaré a presentar a los participantes, que obviamente no necesitan mucha presentación porque son muy conocidos. El doctor Antonio Navarro es el vocero nacional de progresistas y en sus propias palabras él es un ex de todo. Ex constituyente, ex gobernador de Nariño, ex secretario de gobierno, ex comandante del M-19 y sigue siendo un gran analista político. Y pues estamos muy contentos, doctor Navarro, de tenerlo aquí con nosotros. El doctor Laforí es el presidente de FEDEGAN y yo creo que no es ex sino futuro, es un precandidato presidencial por el Centro Democrático. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros, doctor Laforí. En este momento ya todos votaron. La votación se va a cerrar en este momento y solo se vuelve a abrir al final del debate. La idea es que al final del debate, con base en los argumentos que ustedes escucharon, vuelvan a votar sinceramente sobre su posición y ahí veremos cuál es la fuerza de los argumentos expuestos hoy y veremos si esos argumentos lograron modificar la posición de alguno de ustedes y el que más, como dijo el doctor Navarro, más voltearepas logre crear es el que gana el debate. Creo que, bueno, comenzamos con una votación, me brilla. 77% están por el sí y el 23% están por el no, o sea que, doctor Laforí, usted arranca con un gran reto y una gran posibilidad de cambiar votos y el doctor Navarro con un gran reto de conservarlos. Entonces, en este momento yo les pediría que se acerquen al centro para sacar una balota a los dos participantes que Rito Quieta va a darles y para que se puedan saludar ya que comenzamos. El que saque. Hola Antonio, la misma cosa. Lo mismo a. ¿Qué dice? 1. Empieza. Habla el doctor Laforí. Entonces para GT, pues para la Constancia. transparencia, 2. Bueno. Entonces, les recuerdo las reglas de juego. Cada contendor tiene 10 minutos para hacer la exposición de sus argumentos. Al terminar esos 20 minutos, los profesores de la Javeriana, la decana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Claudia Dangond, el profesor de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, Rafael Prieto, van a hacer cada uno una pregunta a cada uno de los contendores. Tienen derecho a hacer una contrapregunta después de las respuestas de ellos y después es el cierre de los argumentos. Doctor Laforí, usted tiene la palabra. Bueno, perfecto. Muchas gracias por haberme invitado. Padre, a todos los presentes. Voy al grano. La pregunta yo creo que es una pregunta muy bien formulada, pero es una pregunta que hay que acotarla con claridad. Si no se trata si le conviene o no le conviene al proceso de paz que los guerrilleros participen directamente en la política, incluso yo diría más, no se trata de que la participación habilite a la paz como tal. La pregunta es si le conviene a la democracia la participación política de unos actores armados y en especial a los jefes. Quiero hacer también esa precisión. Y claro, si uno va a hacer un análisis de esta naturaleza, yo creo que uno tendría por tratar de tener algunos elementos básicos de democracia. Y cuando uno revisa pues, a quienes han estado dando mensajes de fondo filosóficos, conceptuales, desde Aristóteles hasta Bobbio, uno encuentra que la democracia es mucho más que un sistema de gobierno. La democracia comporta valores, comporta una serie de reglas de juego que tienen un trasfondo ético. En consecuencia, cuando uno tiene que analizar la participación de un actor armado que ha estado vinculado a graves hechos, digámoslo, de lesa humanidad o de delitos comunes, como el caso del narcotráfico, tiene que pensar si de alguna manera esos valores o no terminan por tener algún grado de afectación. Ahora bien, la democracia en el fondo, ¿qué es? Es soberanía del pueblo, es libertad y es igualdad, como elemento sustantivo. Y de la soberanía del pueblo, ¿qué es la soberanía del pueblo? La soberanía del pueblo no es otra cosa, sino la renuncia de esa libertad natural que tenemos todos, para que otros ejerzan instrumentalmente lo que es la democracia como sistema
político. Y otros ejerzan desde el Congreso la capacidad de formar esas leyes, esas normas de convivencia, que en el fondo son las que permiten vivir de manera civilizada. En consecuencia, si eso es así, pues es evidente que cuando un actor como estos, que ha violado sistemáticamente todo tipo de actos contra derechos humanos, minas antipersonas, atentados terroristas, etcétera, etcétera, y se le brinda que entre otras cosas participen en política, pero participen en política formando esas normas de comportamiento, yo creo que en el fondo lo que hay es un mensaje equivocado a la sociedad. El padre de familia que llega a su casa borracho y le dice al hijo que no tome. Me parece que ahí hay una fractura clara en aquellos elementos del tema de democracia. Pero voy mucho más lejos, doctor Antonio, que me parece que es como el tema sustantivo. Hombre, por ese camino, por ejemplo, donde hay graves hechos sobre el tema del narcotráfico, condenas, incluso perseguido por la organización internacionales, ¿cómo hace para que estas personas eventualmente puedan indultárseles esos delitos? Y para que puedan ir al centro de la construcción de esa regla de juego que es la democracia, expidiendo allá normas. Ese camino nos llevaría, como nos está llevando, a decir que no se investiguen los falsos positivos, a decir que los militares que eventualmente han sido condenados por ciertos delitos también tengan indultos. Cuando yo lo que creo que si hay problemas con la justicia ordinaria en el juzgamiento de los militares lo que requieren son juicios justos, revisión de juicios justos. Y también llevaría eventualmente el camino equivocado de tener que reversar buena parte de los hechos de la parapolítica. Porque el otro elemento es que la soberanía popular, que entre otras cosas deviene en la soberanía de la ley, deviene también en la igualdad ante la ley. Para eso renunciamos. En consecuencia, no se le puede dar a unos y no dárselo a los otros. Aquí hay un problema ético, pero también hay un problema frente a la igualdad, digámoslo, a la ley, al derecho que tenemos todos de tener frente a la ley los mismos derechos. No sé si me pasé o no me pasé. Ah, tengo 4 más. Ah, yo traté de reducir. Ah, perdón, es que estaba viendo al revés. Vi 7 y pensé que me quedaban 3. Bueno. Pero voy entonces mucho más a fondo del tema. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué aquellos que de alguna manera han rechazado las normas mínimas de convivencia que 46 millones de colombianos nos damos, ahora a través del único lenguaje que han usado, que es el terror, le imponen casi que extorsivamente a la sociedad que puedan formar parte activa en los centros de poder de esa sociedad que han rechazado de manera permanente? Yo, por ejemplo, no le doy condición de insurgente a quienes han venido afectando como han afectado a la sociedad colombiana. No le doy esa condición de insurgente, porque uno tiene la condición de insurgente cuando se rebela contra un Estado opresor, cuando un Estado democrático que de alguna manera ha violentado las reglas mínimas de convivencia. No es el caso colombiano. Es una democracia con precariedades, pero democracia, al fin y al cabo. Y finalmente terminaría por dar el último argumento. Aquí hay unos tratados internacionales. Los países avanzaron precisamente para evitar que esos delitos de lesa humanidad, esos crímenes de guerra quedaran impunes, precisamente porque las conflagraciones, los conflictos internos terminaron por generar una cantidad de violaciones permanentes de los derechos humanos. Y nos obligamos a esas normas. Ahora esas normas no cobijan para delincuentes comunes en el caso del narcotráfico o para actores terroristas como el caso de la guerrilla, para que puedan formar parte activa de nuestro establecimiento democrático, sobre todo generando reglas desde el Congreso, que son las reglas que los 46 millones de colombianos venimos a observar. ¿Me sobró tiempo más? Déjemelo para el final. Porque quedan 3 minutos 40, ahí oye, que sale es lo que les va quedando, pero está... les quedan 3 minutos 34, no, pero puedes guardarlo. No, sí, lo guardo, porque es que me parece que... Está muy bien, perfecto. Te lo cedo, te lo cedo. Muchísimas gracias, doctor Laforí, y ahora le damos el paso al contendor número 2, al doctor Navarro Wolf. Muy bien, yo pienso que lograr el fin del conflicto colombiano es una necesidad nacional.
Yo creo que casi nadie en Colombia se opone a eso. Donde está la discusión es cómo lograrlo. ¿Qué condiciones imponer en la negociación? ¿En qué plazo se puede lograr ese fin del conflicto? Hay dos maneras de hacerlo. Una, negociando. La otra, imponiendo unas condiciones muy estrictas cuyo cumplimiento implique ganar la guerra por parte del Estado. Una parte de los colombianos, donde estoy yo, estamos convencidos que el mejor camino es el primero, el de la negociación. Otros están cerradamente en el segundo. Condiciones muy estrictas y, por lo tanto, triunfo del Estado sobre la insurgencia para poder lograr el fin del conflicto. El tema no es solo nacional, es internacional. 41 conflictos en este momento internos están en proceso de búsqueda de ser finalizados hoy en el mundo entero. El profesor Fisas, el que dirige el Observatorio de Paz de la Universidad de Barcelona, tal vez la institución más respetada en cuanto a observadores de conflicto y de procesos de paz, dice que en los últimos 30 años casi el 81% de los conflictos han terminado en una negociación y el 19% con la victoria del Estado. Yo soy de los que creemos que en Colombia debíamos hacer lo mismo que han hecho el 81% de los países que han resuelto el conflicto armado y no el restante 19%, que es el logro de una victoria del Estado sobre la insurgencia. Las víctimas. Cada año, si logramos un proceso de paz exitoso ahora, nos vamos a ahorrar 1.000 bajas de la fuerza pública por año, 1.200 muertos civiles por año, 50.000 desplazados nuevos por año, 600 amputados por año, el 7% del Producto Interno Bruto en gasto de defensa y seguridad, el más alto de América Latina. Pero además, si no resolvemos el conflicto ahora, no es cierto eso de que no va a pasar nada, lo que ha dicho el presidente Santos de que no va a pasar nada, sí va a pasar. El Ministerio de Defensa dice que para que el Estado pueda retomar plenamente su iniciativa, necesita invertir no el 7% del PIB, el 10% del Producto Interno Bruto en defensa y seguridad. O sea, nos pondríamos a un nivel de gasto de defensa y seguridad superior al de Afganistán, similar al de Estados Unidos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Eso es un esfuerzo tremendo. Entonces, entre una solución más torta, con menos costos humanos, porque imagínense, 10 años más de conflicto nos van a producir 20.000 muertos adicionales, 500.000 de desplazados, 6.000 amputados. Entre una solución de esas, te toma 10 años más por lo menos, y tiene costos muy grandes, financieros, humanos, o una solución torta, yo creo que vale intentar la segunda, la solución más torta, que es la de la negociación. Ahora, ¿es posible negociar con las FARC ahora algo razonable? No estoy seguro. Las FARC son muy mañosas, lo digo porque los conozco desde hace años. Y, bueno, además tienden a sobredimensionar su capacidad y sus posibilidades. Han en el pasado usado la paz para hacer la guerra. Pero uno esperaría que hayan aprendido la lección del Tahuán. Una derrota política, como la que sufrió la paz en el Tahuán, tuvo para ellos graves consecuencias militares. Que hayan aprendido lo que está pasando en América Latina, donde se llega a gobernar ganando las elecciones, no ganando insurgencias armadas. El presidente del Uruguay, una es Tupamaro, la presidenta del Brasil, una es guerrillera. Hasta en Bolivia, Evo Morales, presidente por votos donde el Che Guevara intentó montar un grupo guerrillero y fracasó. Claro, siempre puede ser que no se logre el acuerdo. Si no se logra, no habrá solución. Habrá que imponer las condiciones de una solución al conflicto colombiano con el apoyo de todos los colombianos. Ahora sí vamos a lo nuestro. Esa solución requiere que participen en política sí o no. Si se desarman y dejan de delinquir, yo estoy a favor de que sea sí la participación en política. Dice el profesor Fisas, el de Barcelona, que en ninguno de los conflictos que han terminado en el mundo hace 30 años por negociación, de ese 89% que han terminado por negociación, en ninguno los insurgentes no están haciendo política hoy. Los americanos que hacen frases para todo, cuando el final del conflicto de El Salvador decían, esto es bullets for votes, balas por votos.
Uno de los hombres más prestigiosos del mundo se llama Nelson Mandela. Fue comandante de un grupo guerrillero sudafricano que puso bombas y todo eso en Sudáfrica. Y fue presidente de la República. Y está lleno de ejemplos en la arena mundial. La Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, dicen que si no se meten presos a los insurgentes, sobre todo a ciertos insurgentes, hombre, va a intervenir la Corte Penal Internacional y los va a meter presos. Sin embargo, después de la vigencia de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, ha habido también procesos de paz en el mundo y están haciendo política. En Filipinas se firmó el acuerdo con el Frente Moro de Liberación Nacional de Mindanao el año pasado, en el 2012. Y este año sus comandantes son candidatos para cargos de elección popular en Filipinas. Hay ejemplos en muchas partes de que eso es posible. Yo soy ingeniero, como José Félix. No me voy a meter en honduras jurídicas, dejo aquí, doctores tienen la Santa Madre Iglesia. Pero dice el fiscal general de la Nación que hasta ahora no hay nadie en Colombia condenado por delitos de lesa humanidad. Espero que haya una solución para la situación jurídica de todas estas personas, comandantes de la guerrilla, como lo han encontrado en el resto del mundo, como lo hemos encontrado a lo largo de la historia. ¿Por qué ir a decirle a Timochenko, señor, firmemos la paz? Usted viene, lo metemos preso y no puede hacer política. ¿Sabe qué responde Timochenko? Pues venga y me cogen preso. Y entonces vamos a 10 o 15 años más de conflicto. Dicen, hombre, pero ¿cómo vamos a tener a Timochenko en el Senado? Yo hasta donde entiendo, al Senado se llega por voto popular. El que no le guste Timochenko, pues no vota por él. Y si llega al Senado es porque consigue votos de algunos colombianos. Que los guerrilleros van a hacer las leyes. Hombre, yo hasta donde sé, las leyes las hace la mitad más uno de los congresistas. ¿Ustedes creen que con el desprestigio de las FARC, así firmen acuerdos de paz, van a conseguir la mitad más uno de los miembros del Senado o de la Cámara? Realmente lo dudo seriamente. Si no pueden ganar las elecciones de las FARC, como evidentemente no las van a poder ganar, quién sabe, en muchos años, ¿cuál es el miedo de que participen en política? Lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. No entiendo cuál puede ser la objeción. Y finalmente, lo que se ha dicho, lo que dijo Juanita ahora al principio, va a haber una refrendación por voto popular. Así que pueden conversar en privado. Pero finalmente es el voto popular, o por referendo, o por plebiscito, como el del 57, que hizo la paz entre liberales y conservadores, o por asamblea constituyente, como termine, es el voto popular el que va a decir sí o no a los acuerdos. De manera que no nos pueden meter embuchados. Eso me da tranquilidad, que va a haber una refrendación popular al final del proceso. De manera que, en resumen, creo que hay que intentar un proceso de paz. Ojalá salga bien. Una condición es que puedan hacer política. Tal vez no todos, puede haber algunas excepciones. La hubo en El Salvador. Joaquín Villalobos fue perdonado jurídicamente, pero tuvo una inhabilidad de 10 años para ser candidato. Puede haber algunas excepciones, pero en general deben poder participar en política. Esto creo que es inteligente, es sensato y sobre todo es patriótico. Muchas gracias, doctor Navarro. También le sobró... Muchas gracias, doctor Navarro. También le sobró 1 minuto y medio, lo cual nos da un poco más de tiempo para que frente a las preguntas que van a hacer los expertos de la Javeriana, ustedes puedan ahondar en sus argumentos. Entonces le doy la palabra a Claudia Dangond, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para que les haga una pregunta. Claudia. Bueno, muchas gracias, Juanita, y muchas gracias a los dos contrincantes de este interesante debate. Una pregunta general, aunque probablemente habría otras individuales para cada uno, que si hay tiempo podemos llegar allá. Me parece que uno de los puntos con los cuales uno puede englobar las dos intervenciones tiene que ver con algo a lo que se refirió el doctor Laforí, y es el tema de la igualdad ante la ley, que evidentemente es un tema fundamental y que ha estado, digamos, dentro del debate que se ha venido analizando sobre este punto en particular. La pregunta es para los dos, si se llegara a pensar que excusar o suspender delitos penales, condenas por juzgamientos sobre delitos en concreto a estos miembros de la guerrilla, cobijara también a otros, digamos, participantes del conflicto. Estoy pensando fundamentalmente en las fuerzas
Armadas de Colombia, si se llegara a pensar que este tipo de beneficios cobijara a también miembros de la fuerza pública, sería posible pensar en una participación política de la guerrilla en esos términos. Esto sobre la base de que uno de los argumentos es que cómo vamos a perdonarle delitos a guerrilleros mientras a los militares los estamos juzgando y condenando de una forma tan dura como lo hemos venido haciendo cuando se cometen también violaciones a los derechos humanos que están en unos casos probados y en otros casos en investigación. Doctor Navarro. Como quiera. Empecemos por un asunto del pasado que tiene mucha importancia hoy. El coronel Plazas Vega está preso por los hechos del Palacio de Justicia y hay otros militares procesados. Y nosotros, los miembros del M-19, estamos libres. Eso no es correcto. Lo he dicho y lo repito todo lo que sea necesario. No es posible, para decirlo en términos populares, que unos estemos en el suelo y otros en la cama o viceversa. ¿Qué pasó? En 1990 se expidió un indulto que había que pedirlo. Nosotros lo pedimos, los del M-19. Los militares decidieron por mando de sus autoridades, de sus jerarquías, no hacerlo y se quedaron por fuera. Más que un indulto fue una cesación de procedimiento. Entonces los procesos contra nosotros se suspendieron y los procesos contra los militares continuaron. Hay que encontrarle a eso una solución. En 1957, porque este conflicto empezó por allá en la época de la violencia liberal conservadora, se dictó una amnistía, creo que fue una amnistía en ese momento, que cobijó a los guerrilleros liberales, a los miembros que se estuvieron con ilegalidades conservadoras y a los miembros del Estado, a todo el mundo. Yo creo que eso es esencial y habría que encontrar una solución para todos los partícipes del conflicto armado, porque no es justo y no es correcto y no es estable en el mediano y en el largo plazo que sea un tratamiento diferente de unos que de otros. El doctor Laforie decía ahora que tal vez habría que resolver el tema de los falsos positivos. No sé, pero yo le digo, yo no soy abogado, yo soy ingeniero y me remito a eso, pero estoy convencido que sí habría que resolver algo para todos los que participaron en el conflicto. Muchas gracias, doctor Laforie. Su turno para responder. Yo recuerdo cuando la Ley de Justicia y Paz, que los temas que con más insistencia se planteó era el tema de la verdad. Nosotros, por ejemplo, constituimos una fundación que se llama Fundación Colombia Ganadera. Hemos identificado más de 8.000 víctimas en Colombia, por todos los actores armados, incluidos paramilitarismo, para que no haya duda con respecto al tema. Y uno empieza a darse cuenta que el tema de verdad es un tema sustantivo para reparar un poco, ¿no?, toda esta dinámica violenta en que ha estado sometida el país. Pero claro, en este caso, por ejemplo, de lo que estamos conversando, esa verdad no aparecería y quedaría ahí, entre otras cosas, como un nudo en la garganta de muchos colombianos víctimas de todos estos actores. Pero voy a la respuesta tuya a propósito del tema de verdad. Por ejemplo, mire, yo soy amigo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquellos que tenemos un comportamiento civilista, respetamos las leyes, tenemos la necesidad de tener una fuerza pública suficientemente responsable y ética para que nos pueda proteger. Para eso le entregamos las armas. De lo contrario, esa fuerza pública pues terminaría siendo simplemente un grupo de forrajidos haciendo cosas. Yo no sé hasta dónde este país estaría dispuesta a perdonar a un militar que simplemente asesina a un tipo en su haya para cobrar un falso positivo. Porque en los temas de los falsos positivos no todos son positivos, no todos son falsos. Como también en el caso de los actores la guerrilla, ¿no? ¿Cuántos campesinos terminaron asesinados sin que haya una explicación debida? Uno entiende la confrontación armada, claro que la entiende. Y por supuesto que cuando una sociedad quiere dar un paso al frente, tiene que haber unos procesos, no de negociación, sino de sometimiento a la justicia. Yo creo que la justicia transicional ayuda mucho, pero en ese marco y en el marco de la igualdad ante la ley, uno pregunta, ¿cuánta verdad se deja? Primer punto. Segundo, ¿es de alguna forma otorgable también a la fuerza pública y hasta qué punto? Pero por el otro lado,
A mí me quedó muy mal sabor, a propósito de la verdad, con el tema de la parapolítica. Porque yo conozco mucho actor que está condenado. No todo es como lo pintan. Aquí hubo políticos que incidieron en esa fuerza criminal para cometer atropellos contra la población civil, pero otros no. Otros eran simplemente, estaban sometidos por aquellos actores armados que tenían control territorial. Hay muchos condenados de parapolítica de manera injusta en Colombia. Mi pregunta es, frente a la igualdad de la ley, frente al derecho a la verdad, ¿aquí no va a haber FARC política? ¿Aquí no tenemos los colombianos derecho a saber qué políticos desde el escenario democrático ha venido auxiliando a la FARC a lo largo del tiempo? Si eso se pudiera saber, pues me parece que aquí lo que damos es una ley de punto final. ¿Está dispuesto el país a una ley de punto final? Esa ley de punto final tiene, de alguna manera, capacidad de ser reconocida en el marco del Tratado de Roma. Porque precisamente el Tratado de Roma es para evitar la ley de punto final. Porque, ojo, este gobierno puede decir unas cosas. Y por eso es que el gobierno está pensando en la refrendación a través de cualquier mecanismo popular. Pero estas dinámicas no son tan sencillas, sobre todo cuando el tema de verdad, cuando el tema de igualdad ante la ley, cuando hay sectores que eventualmente consideran que el tratamiento de la sociedad no fue suficientemente justo con todos los actores que están comprometidos en estos hechos criminales. Muchas gracias, doctor Laforí. Le doy la palabra al profesor Rafael Prieto de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, que le va a hacer una pregunta a cada uno diferente, ¿no? Muchas gracias, Juanita, muchas gracias a todos ustedes y por esta oportunidad, la cual hemos seguido con absoluta atención y se genera más de una pregunta, pero después de haberlos escuchado y de haber escuchado la pregunta de la doctora Claudia, hay ciertos puntos sobre los cuales yo quisiera insistir que las dos partes en el debate los pusieron, pero básicamente colocando el acento en lo que se refiere a las personas que participarían en política. Yo quisiera colocar más bien el acento en cuanto a aquellos delitos como condición para poder participar en política. Es decir, ¿qué personas, los autores, cuáles serían las condiciones de esa participación política en materia de justicia? Sabemos que no son expertos en el tema, pero si me permiten, muy brevemente, colocaríamos como marco de interpretación que los delitos por los cuales la Corte Penal Internacional es competente son los crímenes de lesa humanidad o los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra en lo que concierne a Colombia. Se habla también del genocidio, por supuesto, y de la agresión, pero solamente respecto de los dos primeros es llamativo cómo el ente acusador observa, además con razón, que no ha habido condena por ninguno de estos dos delitos. Por supuesto, el Código Penal no los contempla, pero la calificación la va a hacer la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, hay un tema de competencia temporal. La competencia para los crímenes de lesa humanidad la tiene la Corte Penal Internacional desde el 2002. Para los crímenes de guerra, por la cláusula de salvaguarda que se firmó desde el 2009. Precisamente en este momento se encuentra la Corte Penal Internacional, la oficina del fiscal, analizando la situación después de haber presentado un informe preliminar. La pregunta que yo les haría, y con ello termino en mi pregunta, sería ¿cuál sería su mensaje a la Corte Penal Internacional si tuvieran la oportunidad de entrevistarse con los funcionarios de ella? El doctor Laforí puede tener la primera palabra. Pues justamente María Fernanda Cabal, que es mi mujer, que es la presidenta de la Fundación Colombia Ganadera, el lunes le dirigió una carta a la canciller solicitándole expresamente una audiencia con la Corte Penal Internacional. El 93% de los crímenes cometidos con los ganaderos en Colombia están impunes. No ha habido verdad, ni tampoco ha habido justicia. Me parece que aquí hay una grave violación de los derechos humanos de cientos de miles de ganaderos colombianos. No hay respuesta. Y hemos planteado el tema ante la Fiscalía y, por supuesto, ante la Procuraduría. Por consiguiente, yo sí creo que aquí hay unos elementos gruesos. Yo creo que el fiscal hace unas acotaciones y, como es un gran jurista,
dice que no hay condenas. Claro, no hay condenas, pero el bloque de constitucionalidad que usted invoca, por supuesto que sí vincula, porque nadie puede decir que poner minas antipersonas no es sistemático, no es masivo y no es contra la población civil. Es decir, aquí hay una cantidad de hechos claramente que repugnan a las normas internacionales que fueron diseñadas para tal propósito. Entonces, consecuencia que hay un tema de fondo. Yo quisiera, Juanita, no sé si al final concluir con algún elemento, ¿tengo otro chance? Si tiene que ver con esto, puedes... No, es un tema que quiero, de lo que dijo Al final vas a Antonio, que me tener parece un importante. Vale. momento de contraargumentos. El doctor Navarro. Mire, todo conflicto que dura se deteriora. Eso es una regla. Y este ha durado, mejor dicho, por Dios. Yo nací con el conflicto ya comenzado. Espero morirme con el conflicto terminado, por Dios. No nos van a meter otros 10 o 15 años de guerra porque de pronto me muero antes. Yo sí creo que el tema de la participación de la sociedad en todo esto es mucho más allá de lo que se dice. Estamos hablando de los actores estatales o de la guerrilla. Los civiles. Ya se habla de los ganaderos. ¿Cuántos ganaderos organizaron o apoyaron o financiaron grupos de justicia privada? O sea, si aquí nos metemos a ir hasta las últimas consecuencias en la cosa jurídica, llegamos a quién sabe cuántos miles o millones de colombianos. Por eso tiene que haber un momento en que hagamos, y en eso estoy de acuerdo con usted, fíjese, algún tipo de ley de punto final. También estoy de acuerdo con el tema de la verdad. En Sudáfrica resolvieron el asunto, me parece, de una manera muy sabia. El que diga la verdad, le perdonamos jurídicamente. Y el que no diga la verdad, lo condenamos. Le hacemos proceso judicial. Una ex esposa de Nelson Mandela no quiso decir la verdad y se fue presa. Una ex esposa del presidente Mandela se fue presa porque no quiso decir la verdad. Pero la verdad la tiene que decir todo el mundo. Ese puede ser un camino. Tenemos que encontrar un camino que le ponga fin a este conflicto, porque si no, se sigue deteriorando. Y esto, pues finalmente, hombre, los costos son, si se pueden evitar, evitémoslos. Yo vuelvo a repetir, no voy a hacer, digamos, especulaciones jurídicas porque eso no es mi fuerte, pero pues tienen que encontrar los abogados una manera en que se solucione. Esas negociaciones, esos acuerdos de La Habana, esas conversaciones de La Habana, están apenas empezando. Yo quiero mandar un mensaje desde aquí que no tiene que ver exactamente con esto, pero este es muy importante. Necesitamos que terminen pronto. La opinión pública no quiere que eso se alargue indefinidamente. Queremos que terminen pronto para que podamos empezar a vivir una nueva etapa en la historia de Colombia. Muchas gracias, doctor Navarro. Claudia, tienes una segunda oportunidad de hacerle una pregunta a cada uno o un comentario a cada uno. Yo quisiera hacer una pregunta muy corta a cada uno. Al doctor Laforí, la pregunta es la siguiente. Primero, si usted reconoce un estatus político a la guerrilla de las FARC, con la cual está dialogando en este momento el gobierno. Y si es así, si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la alternativa en un proceso de esa negociación? Si la respuesta no, supongo que estaremos hablando de un proceso de sometimiento a la justicia y entonces... Pero ¿hay una alternativa distinta a una confrontación armada para acabar el conflicto? Esa es como la pregunta dentro de esas dos posibilidades que he mencionado. Y al doctor Navarro la siguiente. En el evento en que este proceso de diálogo termine con una negociación exitosa, desde el punto de vista que lleguen a un acuerdo en los 5 puntos que han contemplado en la agenda, y eso finalmente se someta a una consulta con el pueblo, la pregunta es si usted cree realmente que el pueblo va a tener la suficiente madurez y la suficiente ilustración como para discernir si eso a lo que llegue el gobierno con las FARC conviene o no, cómo se le va a informar, cómo se va a mostrar cuáles son los acuerdos, o si va a ser una consulta por el sí o por el no a la paz, cosa que yo creo que nadie está en desacuerdo con la paz. ¿Cómo hacer para que ese voto realmente sea un voto ilustrado y haya un total conocimiento y convencimiento de lo que allí se firme? Doctor Navarro.
Bueno, yo creo que es muy importante que termine con algún tipo de participación, de refrendación popular de este proceso. Se ha hablado de un plebiscito, como el del 57, vuelvo a repetir, cuando entre liberales y conservadores pusieron fin a la violencia bipartidista, de donde nació y continuó la violencia que todavía vivimos. O se ha hablado de un referendo con más detalle, donde la gente puede escoger que sí y que no. O de una asamblea constituyente, donde si la mayoría de los colombianos están en contra de los acuerdos que se firmaron, pues van a elegir constituyentes que están en contra. A mí la de la asamblea no me gusta, se lo digo con sinceridad. Me parece que es una caja de Pandora. Pero yo sí estoy convencido que la gente toma decisiones sensatas. Mi experiencia personal es que cuando los ciudadanos tienen una decisión importante, se informan, se ilustran y toman decisiones sensatas para el país. De modo que esa es la esencia de la democracia, además. Yo sí creo que una referendación tiene una ventaja adicional, que no nos pueden meter embuchados en La Habana, no nos pueden meter ahí temas secretos, acuerdos secretos, no, todo va a que el pueblo diga sí o no. Si hay una sola pregunta, sí o no, claro que habrá muchas razones para el sí y muchas otras para el no. Y finalmente usted tendrá que poner en balance las cosas, pero yo confío en la madurez de la sociedad colombiana para decidir correctamente. Muchas gracias, doctor Laforí. Su pregunta. Sí, la pregunta es una pregunta de fondo, ¿no? Yo en principio no le concedo ningún tipo de estatus político, por una razón elemental, porque yo creo que la democracia colombiana es una democracia que con las precariedades que tiene, en el fondo ha abierto todos los espacios políticos para que la gente pueda desde aquí construir aquella visión de país que eventualmente quiera, y no necesariamente por las armas. Y en consecuencia, cuando uno mira el tema del conflicto, a mí lo que me preocupa, Juanita, es lo siguiente, mire, aquí estamos vendiendo una falsa paz. Cuando uno mira el nivel de qué cosas realmente causan daño a la sociedad, uno tiene que aceptar que la confrontación esta con estos actores armados no alcanzan a ser más de 380, digamos, homicidios, que son muchos, pero son 380, contra 14.600 homicidios al año, buena parte de ellos como consecuencia de otras actividades criminales como el narcotráfico. Entonces, claro, tú vas a romper las reglas de juego de la democracia, vas a mandar un mensaje equivocado a una sociedad que tiene que seguir construyendo civilidad, cuando en el fondo lo que está vendiendo es demasiado liviano para aquella cosa que realmente va a alcanzar la sociedad en su conjunto. Me preocupa por ello. Ahora, tengo otra preocupación, y lo digo con toda franqueza. Yo estuve en el Caquetá. Yo recorro el país permanentemente. Y por supuesto tengo una visión diferente a quienes están aquí en Bogotá. Yo le decía a los políticos del Caquetá, ustedes no vuelven a ser elegidos más nunca. Por una razón elemental. Es que la presión de las armas, más el jugoso negocio del narcotráfico, es una combinación perfecta en una democracia como la nuestra, para cambiar radicalmente los actores políticos. Ahora, la FARC claramente es un cartel implicado con los negocios del narcotráfico internacional, con Sinaloa, etcétera, etcétera. Un negocio de 8.000 o 10.000 millones de dólares al año, como lo dice el gobierno. Plata que, entre otras cosas, hay que mirar si en los acuerdos buena parte de los recursos de la riqueza del narcotráfico va a terminar lavándose, porque esa riqueza está allí, está explícita en los bancos internacionales y en buena parte de las actividades del país. ¿Cómo va a ser eso? Imagínese usted estos actores con plata y en algunos casos, por ejemplo, de las zonas de reserva campesina, con la presión de las armas, empujando a la gente a votar en una dirección. ¡Ojo! La democracia comporta unos elementos que hacen que el ciudadano, al desprenderse de esa libertad natural, tenga las mismas posibilidades que los demás. Por eso la combinación de las formas de lucha no me gustan, me parecen inconvenientes. Yo creo que la paz se venía alcanzando en el país. Yo creo que cuando lo que prima es el imperio de la ley, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la justicia y la fuerza pública y cualquier otro tipo de cosas que vayan en la misma dirección, independientemente del gasto militar, Antonio, el país demostró que el cuento de seguridad traía más inversión traía más política social. Eso es lo que está haciendo que el Estado colombiano hoy tenga
un recaudo fiscal de más de 100 billones de pesos y en los últimos tiempos más de 10.000 o 12.000 millones de dólares ingresen al país a inversión, como inversión extranjera. Por consiguiente, mantener la dirección en que iba el país a mí me parecía o me sigue pareciendo fundamental para alcanzar esa paz. Y por supuesto, el día que haya que tenderle la mano a la FARC para que se incorporen a la vida civil, para que puedan decir la verdad, para que puedan ser perdonados y para que también se le perdonen a ellos los crímenes, bienvenidos. Aquí nadie cree en tierra arrasada, aquí no hay, digamos, una actitud guerrerista, aquí lo que hay una actitud que tiene que estar en la misma dirección de aquellos 46 millones de colombianos que intentamos comportarnos de acuerdo a unas reglas mínimas de convivencia que comportan normas de valores, normas y valores de alto contenido ético y moral. Muchas gracias, doctor Laforí. Quiero preguntarle a los que están llevando el tiempo, ¿podemos hacer otra pregunta o nos podemos hacer, el doctor Prieto puede hacer la última pregunta, puede ser la misma para los dos o una para cada uno, lo que prefiera. Muchísimas gracias. La pregunta que quisiera formularle a los dos tiene que ver con el mismo punto que me ha llamado la atención en todo el transcurso del debate, y es el de la verdad como una solución y un mecanismo de reconciliación. En ese sentido, quisiera que me precisaran si nos referimos a una verdad histórica, colectiva, general, que se privilegiaría sobre la verdad judicial individual, sería el sacrificio que tendría que hacer la justicia. Quisiera que en ese sentido me respondiera el doctor Laforí, pues, a esta amable audiencia que nos sigue. Y quisiera preguntarle, para matizar más el punto, al doctor Navarro, ¿qué papel juegan las víctimas en este precio? ¿Buscaríamos una votación mayoritaria sin preguntarle a las víctimas? ¿O pensaríamos quizás en que son las víctimas las que deben perdonar? ¿Qué papel jugarían? Doctor Navarro. Bueno, por primera vez las víctimas están como actores en este proceso de paz. Aquí ha habido, ¿cuántas guerras civiles? 40, 50, 60 en este país. Existe en este país la historia de los 200 años, es que toda disputa política que no se resolviera en las instituciones se resolvía con las armas. La última fue la liberal conservadora, 300.000 muertos, cuando Colombia tenía 9 millones de habitantes, una cosa bárbara. De ahí viene la tradición que queremos cambiar y dejar atrás. Nunca antes las víctimas tuvieron voz ni voto al final de ningún conflicto. Por primera vez están en el temario de las conversaciones el tema de las víctimas. Las víctimas necesitan verdad, justicia, reparación. Perdón. El perdón es una cosa mucho más individual. El perdón, la mayoría de la gente perdona. Lo sé porque, bueno, yo vengo de un conflicto en el que estuve inmerso. Yo mismo he perdonado. Ustedes creen que Navarro es el tipo que más claro habla en Colombia, aunque no se le entiende nada. Pues porque me tiraron una granada cuando estaba haciendo una negociación de paz con Betancourt. Yo era el jefe del equipo negociador, casi me matan. Sé quién me la tiró, todo. Es más, les voy a decir una cosa que es importante. Uno de los que ordenó que me tiraran la granada trabajó después conmigo en temas públicos. Totalmente hemos perdonado, pero también tenemos que pedir perdón en el caso del M-19. Y las FARC tienen que pedir perdón. Y ya es individual de cada una de las personas que son víctimas del conflicto, perdonar o no perdonar, eso no se puede hacer por decreto, pero espero que tengamos, digamos, la generosidad de entender que hay que mirar hacia el futuro y que eso requiere perdonar. Doctor Laforí. La pregunta, el enfoque de la pregunta, ¿cuál quieres que yo le dé? Sí, esa visión en la visión de democracia que usted planteó, que tiene varios componentes, ¿qué papel juega la parte judicial, el componente judicial? El componente judicial implica una minimización del mismo, una eliminación, si se quiere, a favor de una verdad histórica general y una de punto final, o si se quiere, de olvido. La pregunta es demasiado profunda. No, claro, por la siguiente razón. Porque es que la verdad tiene que ser ante el aparato judicial. Por supuesto, hay mecanismos alternativos, como pueden ser comisiones de verdad.
Porque lo que yo siento con el trabajo que ha hecho la Fundación Colombia Ganadera, que la víctima individualmente quiere conocer las razones por las cuales terminó victimizada y quién fue el victimario. Y yo creo que cuando la gente logra identificar esos hechos, no olvida, pero puede perdonar, que es en el fondo lo que tiene que hacer una sociedad cuando ha tenido estos procesos, una catarsis, pero una catarsis sobre elementos firmes, claros. Y me parece que si eso se llegara, yo incluso, pensándolo bien, sería partidario hasta de comisión de la verdad. Si esa víctima de manera individual puede tener la oportunidad de resanar esa herida, incluso es capaz de perdonar, independientemente de que no olvide. Por eso el esfuerzo que hemos hecho de la Fundación Colombia Ganadera es decir, hay que acabar con el olvido, hay que acabar con las víctimas de primera y las víctimas de segunda, hay que poner todos en el mismo nivel. Aquí no puede haber victimarios que eventualmente persigan, por perseguir fines altruistas, tienen derecho a violentar las normas de convivencia. Todos iguales, porque la soberanía popular se pasa a la soberanía de la ley. Y no es posible la soberanía de la ley cuando no hay una protección natural de los derechos individuales, que son los derechos humanos, es decir, el derecho internacional humanitario. Muchas gracias, doctor Laforí. Llegamos a la parte final de nuestro debate, sí o no la fuerza de los argumentos. Doctor Navarro, cada uno tiene 5 minutos para sus 4 minutos para sus conclusiones finales. Entonces, 4, sí. Entonces, pues es el momento de, si el otro dijo algo que toca rebatirlo. Es el momento para que la audiencia se quede con la idea final sobre la cual va a hacer su votación. Entonces, 4 minutos, obviamente si quieren usar menos, pueden usar menos, lo que no pueden es usar más. Bueno, doctor Navarro. Una manera de decir no diciendo que sí, es decir, sí estamos de acuerdo con la paz, queremos la paz, pero las condiciones de la paz son tan estrictas que sea imposible lograrla, excepto ganando la guerra. Eso es lo que yo noto de la discusión que hay en este momento en el país. Que dicen que sí a la paz, pero poniendo tantas condiciones que el otro no las puede aceptar. Y por lo tanto, no tiene alternativa sino derrotarlo. Y una de esas condiciones es, se van presos jefes guerrilleros y no pueden participar en política. Eso no lo van a aceptar, lo sabemos, pero anticipado. Y por lo tanto, esa es la manera de prolongar el conflicto. En eso es en lo que no estamos de acuerdo. Tenemos que encontrar un punto intermedio, aceptable, razonable. Quiero decir otra cosa. También se ha dicho, no en este debate, pero se ha dicho, que quienes estamos a favor del proceso de paz estamos a favor de la reelección del presidente Santos. Ahí digo como Serpa, mamola. Yo no voy a votar por Santos si se presenta reelección y estoy a favor del proceso de paz. O que somos amigos de las FARC, menos. Yo los conozco bien, por eso es que no voy de ninguna manera a simpatizar con las FARC. Es más, pongo en duda hasta su propia palabra, como lo he hecho en este debate. Pero espero que la fuerza de la realidad los conduzca a firmar un acuerdo de paz. La historia de Colombia es la historia de los conflictos. Queremos cambiar la historia de Colombia, pero no vamos a aceptar a las FARC haciendo política con armas. No, señor. O se desarman completamente y dejan de delinquir, o no pueden hacer política. Tiene que haber un corte total y clarísimo. Ahí sí no puede haber confusiones. Pero claro, hay que buscar una solución, vuelvo a decir, intermedia, que es la que se está intentando. No es otra cosa que no se ha hablado aquí, pero es importantísima, el postconflicto. Si no preparamos bien el postconflicto desde ahora, vamos a tener muchas dificultades y en las regiones de donde se retiren esos guerrilleros van a aparecer otros grupos armados. Eso es esencial, empezar a prepararlo desde ahora. Y por fin, vuelvo al tema final. ¿Cuál es el temor de que las FARC participen en política? ¿Creen que van a conseguir la mitad más uno de los miembros del Senado o de la Cámara de Representantes cuando no tienen sino el 1% en las encuestas? Hombre, definitivamente creo que sería algo absolutamente impensable que eso fuera así. Por lo tanto, la participación en política de las FARC, como parte de un acuerdo de paz razonable, con su desarme, el que siga delinquiendo, hay que hacerlo, que se hizo con los paramilitares, con los jefes paramilitares, siguieron delinquiendo, presos, y si son delitos que son objeto de extradición, extraditados. En eso olvídese que vamos a ponernos a dudarlo.
Y si finalmente no se logra un acuerdo con las FARC, pues habrá que amarrarse los pantalones y ejercer la autoridad. Pero queremos intentar de verdad y a fondo una solución abreviada que no duela tanto, que no dure tanto, que no cuesta tanto. Muchas gracias, doctor Navarro. Doctor Laforie, como usted habló primero, tiene la oportunidad de hacer la última intervención de esta sesión. Sí, yo creo que aquí se han dicho cosas muy importantes para el debate que viene en el futuro. Lo primero que uno tendría que aclarar a propósito de las discusiones es si aceptamos y reconocemos que hay una igualdad ante la ley. Los colombianos estarían de acuerdo con que el tratamiento que se le da a la FARC sea exactamente igual el que se le dé a aquellos militares que han incurrido incluso en delitos comunes. Y por supuesto, trasladarle esos beneficios a aquellos que terminaron condenados por parapolítica y, si me apura mucho, a aquellos actores de paramilitares. Ahí hay un elemento grueso frente al tema. El otro elemento lo dijo con mucha claridad el profesor. ¿Cuál es el límite? ¿Qué tipo de delitos son capaces de tener un tamiz y cuáles no? ¿Hasta dónde la sociedad resiste? Tanto en delitos que tienen que ver con protección de derechos humanos, con DIH, como con delitos comunes. Porque aquí hay actividades de narcotráfico, de minería ilegal, de criminalidad absolutamente desbordada en las diferentes regiones, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde la sociedad acepta? Y en consecuencia, ahí empezamos más o menos a establecer cuáles son los límites. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con Antonio. Hombre, si se desarma, no es dejar las armas, entregar las armas. Y hacer un compromiso real de hacer política, no los jefes, porque ahí tengo una diferencia con él. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el fiscal general ahora, creando una unidad para poder una visión de la macrocriminalidad que ha venido acosando el país en los últimos tiempos. Identificar dinámicas y los actores prevalentes, es decir, a los jefes que indujeron esa dinámica, que es un poco también elemento de su pregunta, ¿no? Porque claro, esos actores son los actores que además no van a votar por ellos, muy seguramente, y lo que van a hacer es invalidar las dinámicas, digámoslo, de estos acuerdos para acabar el conflicto, porque yo el tema de paz lo pongo un poco en otro nivel. Y finalmente, ¿qué digo yo? Hombre, a mí sí me parece que eso de la revolución por contrato es muy complicada. Yo por eso he sido muy pesimista con los diálogos. Yo más bien he creído en la otra política, en la política donde el Estado fortalecido con instituciones democráticas cada vez más legítimas son capaces de derrotar la criminalidad. Al crimen se le derrota, no se negocia con él, porque lo contrario, el mensaje que se le manda a la sociedad es un mensaje equívoco. Y de mensaje equívoco en mensaje equívoco terminamos por generar una cantidad de elementos disolventes de lo que debe ser la base sustantiva con la cual se construye sociedad en Colombia o en cualquier país. Doctor Laforie, muchas gracias. Realmente ha sido un privilegio escucharlos a los dos. Este es el momento en que ustedes pueden votar, se vuelven a abrir las votaciones. Otra vez vuelvan a contestar la pregunta sobre si le conviene a la democracia colombiana que los guerrilleros puedan participar en política si dejan las armas. Mientras ustedes votan, quiero contarles que el próximo debate que vamos a hacer es el 18 de mayo. La pregunta va a ser si la minería, si conviene que la minería sea uno de los locomotores de desarrollo económico de Colombia. Estaremos anunciando los contendores. En todo caso, quiero pues agradecer muchísimo la participación de ustedes. Me parece que ambos vienen desde dos orillas muy diferentes, pero siempre han sido personas que han estado totalmente dispuestas a estar en el escenario público, a estar debatiendo. No importa en qué escenario, qué tan favorable o qué tan desfavorable sea para sus posiciones ideológicas, siempre han estado ahí y dando un ejemplo de que en Colombia realmente nada puede ayudar tanto como poder discutir con ideas, con argumentos, sin descalificaciones, sin estereotipar al otro y simplemente tratando de que ganen las mejores ideas. Y creo que esta información que ustedes pusieron aquí en el centro del debate, que van a quedar todas en la silla vacía para que puedan ser consultadas en cualquier momento, creo que van a enriquecer muchísimo el debate. Creo que la Universidad Javeriana
está sentando un ejemplo de poder meterse en los temas gruesos del país que a veces son difíciles de debatir y entonces muchas veces las universidades prefieren es mirar retrospectivamente, pero no estar como en el momento en que están pasando las cosas. Yo creo que eso es un aporte muy valioso de la academia y pues como Silla Vacía les agradecemos mucho darnos esta oportunidad de hacerlo con ustedes. Juanita, ¿puedo dar un testimonio? Sí. Testimonio. Cuando recibí el documento tuyo, la verdad es que me pareció importantísimo el ejercicio. Yo creo que a Antonio le pasa un poco lo mismo. Uno termina arrancando los debates, muchas veces totalmente estigmatizado. Ganadero para la militar. No hay razón. Pero cuando la gente civilizadamente es capaz de razonar, yo he terminado poniéndome de acuerdo, no digo los nombres porque a veces se molestan, con personas muy de izquierda y terminamos incluso de acuerdo. Aquí la gente no sabe razonar para escuchar las ideas ajenas, sino simplemente para imponer las propias. Hay casi que una disfunción, una especie de diálogos de sordos a que nos hemos acostumbrado los colombianos. Por eso lo felicito, me parece que ojalá los debates en Colombia puedan ser debates mucho más razonados y con mucho más elementos que aporten a darle claridad a aquellos elementos que son sustantivos en la construcción de democracia y de sociedad. Ojalá este sea un caso en que nos ponemos de acuerdo en el sí. Con este preludio vemos la votación final. La gente que sabe matemáticas, por favor, que cuente. Entonces tenemos 61 por el sí y 39 por el no, con lo cual el ganador es el doctor Laforí. Muchísimas gracias por su participación. Pues muy honroso. Muchísimas gracias a los dos, a todos los asistentes. Este fue un excelente ejercicio.